Que el Señor les bendiga. Estamos una vez más estudiando juntos la palabra del Señor y yo les invito que cada pasaje que voy a ir mencionando lo anoten. Yo sé que algunos dicen ya lo tengo en la grabación, pero anótenlos para que con calma los chequen detalladamente. ¿Por qué? Porque la enseñanza de hoy se vuelve necesaria ante una situación que estamos viviendo en este tiempo las iglesias cristianas, en el sentido de que ahora cualquier persona puede llamarse cristiana y hacer con su vida lo que le venga en gana, y eso es algo muy delicado, es un peligro para sus propias almas de quienes así viven, y yo les invito a que revisemos lo que Dios piensa para que nos ubiquemos. Vamos a orar. Amado Padre, qué bendición y qué legado nos has dejado. La Biblia siempre será una guía para nosotros, una espada cortante como de dos filos, como se lee en Hebreos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos va a guiar a la verdad y que nos va a sacar del autoengaño, y que a mucha gente le vas a dar también la disposición de dejar atrás lo que tienen que dejar atrás, para que entonces tú puedas manifestarte y en el día en que nos llames a cuentas podamos ser considerados para salvación. Te ruego que me guíes en el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción quiero decirles que lo que deseo mostrar con la enseñanza de hoy, lo que deseo aclarar, lo que deseo resaltar, es que a la luz de la Biblia, independientemente de la religión que se profese, es lo siguiente: que quienes estén practicando los siguientes pecados que estaré mencionando a la luz de la Biblia, esas personas están en riesgo de ir a la condenación y por lo tanto no entrarán en el paraíso. La enseñanza de hoy se llama ¿quiénes no entrarán en el paraíso? En forma de pregunta. Porque hay muchas ideas raras en este tiempo en la iglesia cristiana. Se piensa que la gracia de Dios es tan infinita que nadie se va a condenar, o que Dios puede tolerar de todo. Pero también esta enseñanza va a servir, como dije, porque la gente a veces se defiende diciendo: es que yo tengo mi religión. Una religión no te protege de que Dios te tome cuentas. Practicar una religión, una fe, no te protege. Lo que te protege es si estás o no haciendo la voluntad de Dios. Y eso es importante que lo aprendas a distinguir. Vamos adelante. Y vamos a entrar de lleno. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Los voy a ir enumerando. 1. Los que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto en Jesucristo mismo. En Juan 3, del 17 al 19 se lee así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estas personas quedarán fuera del paraíso, no heredarán el reino. ¿Quiénes? Los que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no creen en Jesucristo mismo como único y suficiente Salvador. Si alguien está en esa condición, su alma está en peligro. Número 2, los que no quieren tener un nuevo nacimiento. También ellos están en riesgo de condenación. Hay un autoengaño a veces en ese sentido. Mucha gente dice: es que yo ya estoy asistiendo a un templo. Sí, pero ¿has nacido o no has nacido de nuevo? Esa es la pregunta principal y ese es el punto principal, porque muchas personas han cambiado de un lugar para otro, se han salido de un lugar y van a otro lugar, y asistir a un templo no te garantiza que ya eres salvo. Tu experiencia con Dios de haber tenido un nuevo nacimiento es lo que garantiza si eres o no salvo. Yo les invito que vean una enseñanza que grabamos anteriormente que se llama Sé Salvo, y se habla
un poco más ampliamente sobre el nuevo nacimiento. Pero ahora te quiero decir lo siguiente. En Juan 3, del 1 al 7, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es la garantía de que tú estarás del otro lado, en el reino de Dios, en el cielo, en el paraíso, como le llames. Pero si no has tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, entonces tu alma está en peligro. Tradicionalmente hemos heredado de que el bautismo que nos aplicaron de niño, eso es el nuevo nacimiento. Pero déjame decirte que es inválido esa situación. ¿Por qué? Porque para nacer de nuevo tienes que estar completamente consciente, saber de qué te quieres arrepentir, voluntariamente decidir si has de aceptar o no al Señor. La adoración verdadera se basa en el libre albedrío, en la decisión personal, no en la imposición. No eres salvo porque otros te aplican un sacramento. Tú eres salvo porque tu corazón se dispone para creer, para convertirte y para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. El nuevo nacimiento es una experiencia que Jesucristo nos invita a tener. A Nicodemo le dijo: bueno, tú eres, en otras palabras le está diciendo, tú eres incluso maestro de la ley, pero si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Te reitero, porque ese casi es el meollo de esta enseñanza. Una religión practicar una religión no te exime de que Dios te enjuicie por las cosas que vamos a decir ahora. De que si estás practicando estos pecados o no tienes las condiciones que Dios quiere que tengas, no heredarás el reino de Dios. Primera carta de San Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, dentro de la fe cristiana, cristianismo evangélico, mucha gente dice ser cristiana, pero no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque siguen practicando las mismas cosas que hacían antes de conocer la palabra. No han tenido ninguna nueva experiencia. Su mente sigue siendo la misma, sus hábitos siguen siendo los mismos, sus vicios siguen siendo los mismos. Todo es igual. No han tenido un nuevo nacimiento, no son nuevas criaturas. El que está en Cristo, dice segunda carta a los Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y la señal principal de que alguien ha nacido de nuevo es porque deja de practicar el pecado. No digo que instantáneamente ya sea perfecta esa persona, puede que tenga sus tropiezos, pero no practica. Caer en pecado y practicar el pecado son dos cosas diferentes. La práctica es el que está constantemente haciendo lo mismo. Se vuelve un círculo vicioso y esa persona precisa nacer de nuevo. Así que los que no han nacido de nuevo están en peligro, su alma está en peligro. 3. Los que detienen con injusticia la verdad y practican toda clase de males. Esto está en Romanos. Cuando instituciones, cuando personas, cuando líderes impiden que se hable la verdad, se oponen a que se predique la verdad, esas personas también van a ser enjuiciadas por el Señor. En Romanos 1:18 al 32. Es un poco largo, pero voy a tratar de leerlo de corrido, en 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, es decir, el homosexualismo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Qué tremendo. Se menciona una serie de características que alguien puede tener y que es una señal de que esa persona está en peligro, su alma está en peligro, y no heredarán el reino de Dios si no se arrepienten de esa situación. Se aclara aquí los que detienen la verdad. Habla de la idolatría, habla de toda clase de degeneración, de degenere, vaya, de libertinaje. Habla de toda clase de corrupción del alma. Esas características, si no las dejamos atrás, puede que te lleven a la condenación. Juan 5:29. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el día final, cuando todos sean llamados a cuenta, cuando se resucite a todos los muertos y sean llamados a cuentas, el Señor sabe, hay libros de registro allá arriba, ¿qué hiciste con tu vida? Independientemente si dices haber practicado una fe, una religión, estamos hablando de lo que hiciste con tu vida, si temiste o no a Dios, si te apartaste del mal o no, ese es el punto. Unos saldrán para vida eterna, para heredar el paraíso, y otros resucitarán para ser condenados, para que reciban el pago a su extravío. Punto 4. Los que no están dispuestos a abandonar sus pecados, es decir, que muestran toda clase de resistencia al obrar del Espíritu Santo y son rebeldes y extraviados y se aferran a su estilo de vida. Primera carta a los Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hace esa aclaración el apóstol San Pablo de que algunos habían sido practicantes de esta clase de pecados, pero que ya se habían arrepentido y ya se habían convertido y por lo tanto el Señor ya los había limpiado, ya los había lavado, ya los había santificado y ya estaban del otro lado, inscritos en el libro de la vida, y si permanecían en esa condición, bueno, en el día final ya dije,
eso va a resultar para bien en quien se arrepienta, porque van a heredar el reino. Pero este pasaje que leí inicia diciendo que no hierres, es decir, no te equivoques. Los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú estás recayendo en esta clase de pecados, tú necesitas arrepentirte y arrepentirte de corazón y salir de ahí. Y si es una tentación constante en tu vida, lo que acabamos de leer, necesitas que te humilles delante de Dios para que Él te dé la ayuda y la fuerza que necesitas para vencer esas tentaciones. No conformarte y decir, bueno, ya está en mí, no puedo ser de otra manera porque ya soy así. Está fuerte lo que dice ahí, no vas a heredar el reino de Dios si tú continúas en lo mismo. Gálatas 5 del 19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claramente está escrito, no heredarán el reino de Dios. Si sigues en lo mismo de toda la vida, como lo que acabamos de leer, no heredarás el reino de Dios. Y sale sobrando que digas, es que yo ya voy a un templo, es que yo ya practico una religión. Ya te reiteré, practicar una religión, hacer rituales, no necesariamente te salva eso, sino cómo está tu corazón, tu vida delante de Dios. Si haces la voluntad del Señor, estás libre, estás del otro lado. Pero si no haces la voluntad del Señor, tu alma está en peligro. Irás a la condenación necesariamente. Efesios 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como pastor he escuchado muchas veces que a veces la gente dice, es que aunque yo tengo todos esos tropiezos, pero yo creo en Jesucristo, yo ya recibí a Jesucristo, ¿a poco Él no me va a salvar? ¿A poco Él me va a regalar, ¿a poco Él me va a quitar el regalo de la salvación que ya me dio? No malentiendas ni quieras burlarte de Dios, no hierres como leímos en Corintios, no te equivoques. Si no te apartas del pecado debidamente, si mueres en tus pecados, en otras palabras, estás en riesgo de condenación. Porque el Señor puede perdonar nuestros pecados, para eso es nuestro abogado, pero no quieras burlarte de Dios o no quieras seguir en lo mismo. Tu experiencia cristiana debe ir en aumento, tu santidad tiene que ir en aumento, tu compromiso tiene que ir en aumento. Y tu limpieza espiritual tiene que ir en aumento. Es una consecuencia del nuevo nacimiento, ya te lo dije. 5. Los que lucran con la fe. Segunda de Pedro 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero aclarar un punto muy importante aquí. Es válido cuando Dios llama a alguien al ministerio y que la iglesia pueda sostener a un ministro. Eso es válido. El apóstol San Pablo, en primera carta a los Corintios 9, del 7 al 14, habla de esta situación, de que así ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. En ese punto no se peca. Hago esa aclaración porque de alguna manera en las iglesias se recaban fondos, se recaba dinero para diferentes usos dentro de la misma congregación, entre ellos el apoyo para un ministerio. Pero
El lucro es diferente. La mercadería en la que ha caído mucha gente, eso es condenable. Eso no se vale, está mal visto a los ojos de Dios. Y desde antes se ha vivido esto. La mercadería como la venta de indulgencias, venderle a la gente el perdón de Dios por sus pecados o para que siga practicando sus pecados, es una abominación. La venta de milagros. ¿Cuántas llamadas iglesias en este tiempo le mienten a la gente o le lavan el cerebro a la gente diciéndole que entre más grande sea su billete, más grande va a ser su milagro que van a recibir? Eso es un lucro, una mercadería. Si tú conoces a gente que trabaja de ese modo, aléjate de esas personas, porque de ellos recibirán su justa retribución. Otra área, toda clase de engaño para sacar provecho monetario. Qué tremendo y qué triste. Yo he conocido ovejas, es decir, personas que pertenecen a una iglesia en las que el propio ministro les dijo que Dios les estaba diciendo que le regalaran su coche, que le regalaran su casa, que le regalaran esto, lo otro. Eso no es de Dios. No te dejes engañar, no te dejes envolver. Es muy triste, pero ahora a veces mucha gente ya no abre los ojos y idolatra a los ministros y ya no ven lo que ellos hacen. Y se dan muchos casos de manipulación con la mercadería. Manipulan a la gente para sacarle provecho. Ten cuidado de eso, pero también si tú estás mirando este video y ya eres ministro o estás enseñando, cuida tu corazón. Dice la Biblia en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Ten mucho cuidado con eso. 6, vamos al otro punto 6. La lista sigue y sigue, pero vamos a este último punto en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. O sea, el juicio final. Quienes sean sorprendidos o mueran en estos pecados. Porque déjame decirte algo, este no es un mensaje de condenación. Mucha gente dice, ay, es que yo tengo eso, practico eso, ya me están condenando pastor. No te estoy condenando, te estoy guiando hacia el arrepentimiento. Si no te arrepientes de estas cosas, si no te conviertes, si no las abandonas, entonces sí estás en riesgo de perderte. Y el Señor lo que quiere es rescatarte. Por eso nos ha puesto a los ministros para amonestar al pueblo de Dios y para amonestar a la gente de nuestro alrededor que abandone sus conductas equivocadas, que teman al Señor y que se santifiquen a sí mismos. Pero aquí se mencionan varios pecados que los vemos ahora tan comunes en nuestra sociedad. La incredulidad, el homicidio, la inmoralidad sexual, la hechicería, la idolatría, la mentira, el engaño. Se ve tan común ahora en nuestra sociedad. De hecho, hay ideologías que dicen que el pecado no existe. Si no existe Dios, no existe el pecado y tú puedes hacer de todo. Y con tu vida puedes hacer lo que quieras. Esa ideología es del diablo mismo. Ten cuidado de no practicar esa ideología porque te va a hacer perder tu alma. El Señor quiere rescatarte. Tienes que aprender a ver la vida, pero en un todo. No solo la presente, la física, sino hablando de la eternidad. Tu alma es eterna y el Señor quiere rescatarte de que te vayas a la condenación. La muerte segunda es eso, la condenación, el juicio sobre los que no quieren arrepentirse. Y digo no quieren, porque muchos se autojustifican, es que no puedo, entonces ¿por qué no buscas ayuda? En Hebreos dice, aún no habéis luchado hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y para eso está el Señor, para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a salir de todas estas cosas que son comunes en las prácticas humanas. Él quiere que nos santifiquemos, porque no vamos a heredar el reino si somos sorprendidos en estos pecados. Apocalipsis 22:15.
mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los inmorales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Cuando dice los perros, no habla de los perros que ladran, que conocemos, los animalitos, habla de los pervertidos, toda clase de perversiones. Entonces, ellos también quedan expuestos a la condenación si no se arrepienten. Dije, con ese punto 6, la lista puede continuar, pero esto creo que es necesario para darnos cuenta de que Dios no está jugando, nos está hablando seriamente, nos está dando advertencias serias en la palabra. No solo tomes de la Biblia lo que te agrada, lo que te hace sentir bien. Toma también esta clase de mensajes. ¿Por qué? Porque te guían al arrepentimiento. Ese es uno de los propósitos del Espíritu Santo a través de esta enseñanza y a través de este mensaje. Guiarte al arrepentimiento. Arrepiéntete. No porque digas, yo ya soy cristiano y sigues en las mismas, sientas que ya la libraste. Necesitas arrepentirte. Para ti que practicas la religión popular, no pienses que pertenecer a una religión ya te salva. Necesitas hacer la voluntad del Señor, abandonar esta clase de males, porque vivimos, la gran mayoría de la sociedad vive en un autoengaño. Piensa que hacer ciertos rituales ya le exime de la condenación, y eso no es posible. Aquí está muy claro, muy certero, muy preciso. Si estás practicando estas cosas, estás en peligro. Una vez que te arrepientes, ven a Jesucristo. Él no te va a echar fuera. En Corintios leímos que a la experiencia de algunos de los corintios es que cuando les llegó el Evangelio, estaban practicando estas cosas, les llega el Evangelio y se arrepienten, se convierten, creen en Jesucristo y abandonan ese estilo de vida. Tú decides cómo vivir. Que el Señor te bendiga.